Yo ya- Vamos a hacer un pequeño repaso, hermano, de lo que estuvimos viendo la semana pasada para luego entrar en el tema de hoy. Así que la semana pasada nosotros estuvimos viendo un poco sobre el inicio, o sea, iniciamos con teología sistemática. Habíamos dicho que la teología sistemática es una provisión de Dios a través del Espíritu Santo para poder ordenar la teología. Habíamos dicho también que la autoridad está en las escrituras, no en la teología, y que la teología sistemática se preocupa por la verdad y, como dice su nombre, intenta poner, intenta organizar esa verdad de una manera sistemática. Y todo esto, hermanos, es dentro de la religión cristiana y es bíblica. Nosotros creemos, hermanos, en la sola escritura, por lo tanto, todo es con fundamentos bíblicos. Entonces, habíamos dicho que la teología sistemática es bíblica, no es una tradición, no se basa en enseñanzas de hombres, no es experiencia, tampoco es filosofía. También habíamos dicho que es lógica y busca poner en claro todas las enseñanzas de las escrituras y esto en una manera unificada, todas estas creencias. Y también habíamos dicho que es tradicional en el sentido de que mantiene una continuidad entre los puntos o las enseñanzas o doctrinas del pasado con las del presente, una continuidad de estos temas. También habíamos hecho alguna comparativa entre la teología sistemática y el Nuevo Testamento. Habíamos dicho que hay menor diversidad de temas en cuanto a teología sistemática, hay mayor diversidad en el Nuevo Testamento. También habíamos dicho que la diferencia entre el Nuevo Testamento y teología sistemática es que la sistemática es más abstracta y el Nuevo Testamento es más pastoral. Y también que el Nuevo Testamento se expresa en varios géneros y que estos géneros son narrativos y epístolas y cuando hablamos de la teología sistemática son principalmente ensayos. También en este sentido vimos también una diferencia en la estructura y también en el contenido de la narrativa de las epístolas, porque habían himnos, oraciones, mandamientos, acusaciones, peticiones personales, etcétera. Así también eh, vimos el desarrollo histórico de lo que es la teología sistemática y en ese sentido nos centramos en dos partes donde vimos la teología patrística aproximadamente del año 150 después de Cristo hasta el año 600 con una fuerte influencia del neoplatonismo, donde había mucha prioridad respecto a la razón y también había mucho misticismo, es decir, perdón, experiencias sobrenaturales que guiaban o que eran necesarias para la interpretación de la escritura. Y luego llegamos a lo que es la teología medieval, aproximadamente el año 600 hasta el 1500. Y aquí entramos en lo que es la patrística o la escolástica, y hay una gran influencia de la lógica de la filosofía de Aristóteles. Entonces es más platónico la patrística y es más aristotélico la escolástica. Es decir, todo lo que es la teología del 600 al 1500 aproximadamente. Y también allí, hermanos, habíamos dicho cómo la teología surge para poder enseñar las verdades de la palabra de Dios en el contexto donde se desarrolla la iglesia. Entonces los teólogos lo que buscan es estas verdades, poder adaptarlas o poder enseñarlas a la cultura donde ellos se desarrollan. Y por eso es que también esta cultura influencia en la forma de hacer teología. Esto quiero que noten y vimos la clase pasada, pero una vez más mencionar esto. Aristóteles para la parte del de la teología medieval. Y aquí, hermanos, entonces, principalmente la gran influencia es de parte de Aristóteles para la patrística o la escolástica. Es, perdón, la influencia de Aristóteles para la escolástica es la terminología, el razonamiento proposicional, silogismos lógicos y análisis racional. Esto vamos a ampliar un poquitito más en esta oportunidad.
Así que después de esto hay un desarrollo histórico, teología protestante, no hay, por decir, algo nuevo, sino que se busca, eh, se busca demostrar, los reformadores buscaron demostrar que la reforma no era una herejía, sino que ellos estaban por medio de la escritura demostrando que todos los tratados teológicos que ellos daban era para demostrar principalmente que la reforma no era un movimiento herético, sino que era una búsqueda de la verdad. Habíamos dicho ventajas sobre esto, la ortodoxia, el creer correcto, nos permite enfocarnos también en esa herencia cristiana del pasado, todo lo que ha pasado antes, pero también vimos que con la teología sistemática a veces se pierde un poco de vista lo que es el sentir correcto, el hacer correcto, ya que esto no lo menciona, y también a veces podemos estar tan conectados con el pasado, con la tradición, y perdemos entonces de vista lo contemporáneo. Hasta allí habíamos visto la semana pasada y ahora vamos a entrar un poquitito en lo que es construyendo una teología sistemática. Esta es la lección 2 y vamos a tratar específicamente hoy los términos técnicos de la teología sistemática. Y vamos a hacer, hermanos, un repaso de lo que ustedes ya pudieron leer y pudieron meditar en base al material sugerido. Cuando hablamos de los términos técnicos teológicos, estos son palabras o frases con un significado especializado en teología. Esto, hermanos, ¿qué significa? Que hay palabras específicas dentro de teología, así como hay palabras específicas dentro de cualquier profesión o dentro de cualquier ciencia. Hay términos, hay jerga, es una jerga teológica. Y allí encontramos, por ejemplo, como teología propia, que es mucho más específica que la palabra teología. Teología es más general, teología propia habla de Dios. Cuando hablamos de escatología, los últimos tiempos, Trinidad, por ejemplo, es una doctrina que no encontramos en la Biblia, pero la mencionamos porque está allí implícita. Dios es uno, pero habita en tres personas, es en tres personas. Así que estos términos teológicos son técnicos, pero tienen un significado especial dentro de lo que es la teología sistemática. Ahora, estos términos y conceptos, para ver un poco, hermanos, lo que es la complejidad del lenguaje, porque básicamente nosotros aprendemos, por ejemplo, que un término, un concepto, es decir, una palabra, una idea. Nosotros tenemos para la palabra pala, es la palabra, y luego tenemos el concepto de lo que es. Y allí relacionamos nosotros esa palabra y relacionamos también ese concepto o esa idea de lo que es. Y esto es fácil cuando cada término significa un concepto o una idea o una cosa en todo caso. Eso es lo más fácil, pero nosotros vemos que el lenguaje es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque varios términos pueden dar un concepto. El concepto puede ser eh, pollo. Ahí está, un pollo al horno. Y uno puede decirle de diferentes maneras, ¿verdad? El pan de cada día, la gracia de Dios, la provisión de Dios, eh, el plato favorito de tal persona. Así que vemos, hermanos, que hay un solo concepto, pero hay varios términos que se usan para designar este solo concepto, que sería ahí ese plato de comida. Y allí tenemos un compás. Y este compás, por ejemplo, es un término, varios conceptos. Nosotros tenemos un solo término y podemos decir compás. Un compás puede ser una herramienta como esa, pero también un compás puede ser dentro de lo que es la música algo totalmente diferente. Y ahí tenemos ya un término, compás, pero ya tiene varios conceptos. Tiene dos y si están entre compás también, compañeros, como un apócope de compañero, allí entonces vemos como un solo término puede tener diferentes conceptos. Así que el lenguaje que utilizamos es complejo. ¿Por qué? Porque pueden haber varios términos o varias palabras que significan una cosa y también puede haber una palabra que significa varias cosas.
Y allí radica la necesidad de estos términos especializados dentro de lo que es la teología. Por ejemplo, dentro de lo que es el lenguaje de las escrituras, también nosotros encontramos esta complejidad. ¿Por qué? Porque dentro de la escritura se utiliza lenguaje normal. Lenguaje normal. Esto, por ejemplo, ustedes estuvieron viendo en lo que es el ejemplo que tenemos en el libro, y les voy a mencionar un poquitito, cuando Pablo habla de la vida cristiana y empieza a mencionar sobre la vida cristiana diferentes conceptos, de acuerdo a lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4:3. Allí, hermanos, encontramos lo que es santidad, si mal no recuerdo, y luego vamos a ir viendo. Está en la página, un rato, hermanos, aquí, en la página 5 de esta lección 2. Ahí vemos entonces cómo Pablo, dentro de lo que es la vida cristiana, habla en Primera de Tesalonicenses 4:3, menciona la vida cristiana como santificación. Luego en Primera de Corintios 4:17 habla de la vida cristiana como fidelidad. Y luego también en Romanos 16:19 habla también de caminar en el espíritu de obediencia. Y en Gálatas 5:25 entonces también habla de caminar en el espíritu. O sea, la vida cristiana es santidad, la vida cristiana es fidelidad, la vida cristiana es obediencia, la vida cristiana es vivir en el espíritu. Así que vemos cómo un mismo término, que es vida cristiana, tiene diferentes conceptos, ¿sí? O podemos hacer también al revés, un solo concepto, un solo término tiene varios conceptos. Así que esta es la complejidad que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se utiliza un lenguaje normal. Y aquí es donde la teología nos ayuda a tener mayor claridad respecto a las palabras que se usan. Aquí vemos otro ejemplo, el ejemplo de justificación, y nos muestra, hermanos, el texto de Romanos 8. Y los que tienen allí su Biblia pueden acompañarme en Romanos 8. Y esta parte de Romanos 8 habla de la justificación. Esto, hermanos, recordando un poco lo que el uso de esa palabra, como tiene, como se presenta. Y la palabra en griego que ustedes estuvieron viendo es dikaio. La palabra dikaio. Y esto es justificar, o esto es lo que significa. ¿Y qué es lo que dice en Romanos 3:8, 3:28? En Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y aquí, hermanos, hay una referencia de parte de Pablo respecto a la justicia, ¿verdad? Una declaración de justicia que toma lugar cuando el cristiano por primera vez cree en Cristo y la justicia de Cristo le es acreditada. En este sentido, eh, esta palabra justificación se refiere a la doble imputación de Cristo para el creyente por medio de la fe. Es decir, cuando el creyente cree, Cristo paga por nuestros pecados
y su santidad es imputada a nosotros, por lo cual nosotros somos justificados delante de Dios. La justicia de Cristo es imputada a nosotros y así como nuestros pecados son imputados a Cristo. Cristo los pagó y esa santidad de Cristo viene a nosotros, esa justicia de Cristo viene a nosotros y somos declarados justos delante de Dios. Viendo en este contexto, entonces por medio de la fe, nosotros somos justificados delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos declarados justos delante de Dios por la obra de Cristo. Pero si leemos nosotros lo que está en paralelo en Santiago 2:24, y podemos pensar, y siempre es la pregunta, o siempre es lo que llama la atención de que hay una contradicción entre Santiago y Pablo. 2:24 de Santiago dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y leo una vez más, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y en el primero decía 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hay parece una contradicción, pero vemos que ambos recurren a Abraham porque usan a Abraham como referencia. Y aquí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Génesis, con Romanos 3:28, entonces esto tiene que ver con Abraham, pero principalmente en lo que Abraham pasó en Génesis capítulo 15. ¿Y qué fue lo que pasó en Génesis 15? Fue la vez que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y en Santiago 2:24, que estuvimos leyendo, así también dice en el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Usa también el ejemplo de Abraham, pero esto tiene que ver por lo que pasó en Génesis 22. Y en Génesis 22, Dios había pedido a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac y él lo hizo. Entonces, dentro del contexto de Romanos 3:28 y Génesis 15, tiene que ver con la justicia, la declaración de justicia que se hace a favor del creyente por la obra de Cristo a través de la fe. Pero el dicayo que encontramos en Santiago 2:24 tiene que ver con la fe que fue puesta a prueba y eso se pudo ver a través de las obras. Así que uno es justificado a través de la fe y el otro es la fe que es probada y la fe que es manifestada a través de las obras. Entonces, aunque es una misma palabra tiene dos significados diferentes, ¿sí? Y eso es muy importante, hermanos, porque tenemos aquí nosotros una misma palabra y dos conceptos. Una palabra, un término, dos conceptos. Y estas diferenciaciones son las que nos ayudan. Aquí es donde la teología sistemática va organizando para que podamos nosotros encontrar una respuesta a esto que puede ser una aparente contradicción. Para cualquiera que no tiene ese conocimiento puede decir, esto, aquí hay una contradicción. Pablo y Santiago se contradicen, pero cuando vemos de esta manera, hermanos, y ahí es donde la teología sistemática nos muestra una manera lógica, una manera coherente, una manera ordenada para que nosotros podamos interpretar correctamente esto. Los términos son necesarios, sí, porque, y podemos decir, hermano, hay un nivel donde no, un nivel básico, podemos decir, un nivel donde inclusive podemos nosotros enseñar doctrinas sin recurrir a lo que es los términos técnicos de la teología sistemática, pero hay un nivel, otro nivel donde esta terminología es totalmente necesaria para que podamos crearnos un sistema teológico que abarque toda la escritura. Así que hay
niveles donde no es necesario estos términos, o sea que dependiendo de con cuál es la finalidad de mi enseñanza o cuál es el grupo con quien yo estoy desarrollando una lección, yo voy a utilizar mis términos, porque no voy a estar utilizando mis términos teológicos en todo tiempo, porque probablemente no todos me van a entender siempre. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos términos? Facilitan y aclaran la comunicación. Si el pueblo cristiano maneja los términos, entonces la comunicación es mucho más fluida y no vamos a tener estos conflictos que podemos ver aquí, que cuando hablamos de justificado por la fe y las obras, que esto es también un tema que hay entre lo que dicen los católicos romanos, ¿verdad? Que se toman más de Santiago y luego la teología paulina que nosotros decimos es por la fe, sin las obras. Bueno, la influencia de la escolástica en la teología sistemática. Y aquí, hermanos, es donde nosotros podemos decir que hasta hoy en día el pensamiento, la influencia de la filosofía de Aristóteles, la escolástica, influye hasta hoy en todo lo que es teología sistemática. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos primeramente definiciones exactas para formular proposiciones. Usamos estas proposiciones para crear silogismos, ¿sí? Y dentro de estos silogismos hacemos declaraciones doctrinales y luego en base a esto nosotros hacemos los argumentos lógicos dentro de lo que es nuestro sistema de doctrina. Por ejemplo, definiciones exactas. Mm, Voy a poner un ejemplo sencillo y puedo tomar un texto de Santiago para poder hacer un silogismo eh, sencillo, ¿verdad? Me van a ustedes ayudar aquí, Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y voy a hacer un silogismo con esto, un silogismo de tres afirmaciones, ¿sí? Voy a definir lo que es bueno. Lo que es bueno sería todo lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo bueno. Y pecado es no hacer lo bueno que uno tiene que hacer. Definimos exactamente esto. Entonces voy a formular tres proposiciones. Eh, no hacer lo bueno es pecado. Es mi primera proposición. No hacer lo bueno es pecado. Luego, mi segunda proposición es congregarse es bueno. Congregarse es bueno. Y mi tercera proposición podría ser si no congregarse es pecado. No congregarse es pecado. ¿Por qué? Porque yo parto del punto uno donde digo que si no hacemos lo bueno es pecado. Congregarse es bueno. Por lo tanto, si no me congrego, eso es pecado. Y allí voy armando yo definiciones, formulo las proposiciones, armo los silogismos y entonces voy ordenando los argumentos dentro de una doctrina. Y ahí no hice ya esta tercera parte donde yo voy a ampliar un poco lo que tiene que ver con esa doctrina. Aquí, dentro de lo que ustedes estuvieron viendo, tienen un ejemplo mucho más amplio de este punto que se desarrolla. Y aquí podemos leer nuevamente lo que encontramos. Y aquí, por ejemplo, habla de las definiciones. Por ejemplo, expresiones especiales.
Soteriología, enseñanza de la salvación. Historia salutis, los logros de Dios en cuanto a la salvación a través de de la historia. Expiación sustitutoria, la idea de que Cristo murió como sustituto en el cual Dios derramó toda su ira. Ordo salutis, que es el orden lógico en el cual una persona recibe la salvación en su vida. Y también dentro de lo que es esta proposición incluye fe salvadora, arrepentimiento, perdón y desde luego también Cristo. Estas son las definiciones, las palabras que se van a usar. Y aquí entonces se hacen proposiciones. Por ejemplo, la, so eh, la soteriología se divide en dos subtópicos de gran importancia, Ordo Salutis e Historia Salutis. Sí. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con el estudio de la salvación tiene que ver con el orden de la salvación y la salvación que Dios ha logrado a través de la historia. La muerte de Cristo fue una expiación sustitutoria a favor de los creyentes. Sí, ¿por qué? Porque Cristo murió en lugar como sustituto. Él expió nuestros pecados entregando su vida en la cruz a favor nuestro. Entonces, la expiación sustitutoria de Cristo es la única esperanza de perdón y vida eterna que tiene la persona. Asimismo, no hay otra esperanza, no hay otro que haya podido tomar nuestro lugar que no sea Cristo. Y la fe salvadora y el arrepentimiento son aspectos esenciales en el Ordo Salutis. Asimismo, porque sin fe salvadora no hay arrepentimiento. Y dentro del Ordo Salutis, entonces algunos, y yo creo que también es correcto, poner la fe salvadora con el arrepentimiento, porque son, son eventos eh, simultáneos como consecuencia de conocer a Jesucristo. Es decir, cuando el Espíritu Santo obra en el corazón del ser humano, en el espíritu, hay una regeneración que vamos a ver también. Cuando primeramente fuimos escogidos por Dios a través de una elección incondicional. Después de ser elegidos, nosotros fuimos llamados y al ser llamados, nosotros también fuimos regenerados o nacidos de nuevo. Y al nacer de nuevo, nosotros tuvimos fe salvadora al confiar en Cristo y arrepentimiento al darle la espalda a nuestro pecado al mismo tiempo. Y después de esto viene lo que es la santificación progresiva, es decir, nosotros, y en ese momento también tenemos lo que es la santidad perfecta delante de Dios y luego tenemos una santidad progresiva que también vamos a ver aquí y ustedes también ya estuvieron leyendo. Así que ahí tenemos, hermanos, diferentes proposiciones que se van formando y luego entonces hay un resumen, un argumento. Y aquí voy a leerles este argumento que ustedes también ya leyeron. Dice, el significado soteriológico de la muerte de Cristo debe ser visto a la luz de la historia salutis y el ordo salutis. Por un lado, la historia salutis o historia de la salvación llegó a su clímax en la muerte de Cristo. Su muerte fue una expiación sustitutoria que aseguró el perdón eterno de pecados. Por otro lado, no hay individuos que sean realmente perdonados y salvos hasta que los beneficios de la expiación de Cristo se le apliquen en el ordo salutis. Cuando los individuos ejercitan la fe salvadora al arrepentirse de su pecado y confían en Cristo para su perdón, entonces cuando reciben vida eterna. Este, hermanos, es un argumento donde se utilizan las definiciones que tenemos, las proposiciones que se han construido, los silogismos que se han hecho, como para que podamos tener nosotros un argumento lógico dentro de nuestro sistema de doctrina. ¿Sí? Esto es principalmente, hermanos, aquí vemos la influencia de la escolástica en la teología sistemática. Esa es la forma que hasta hoy se hace teología sistemática. Esa es la forma en que hasta hoy uno reflexiona sobre las verdades teológicas. Luego vemos de dónde vienen los términos. Y aquí vemos, hermanos, tres lugares de donde vienen los términos, por ejemplo, de la Biblia, donde se enfatiza un término sobre otro que tiene el mismo concepto. Por ejemplo, regeneración o palingenesia, que aparece pocas veces en la escritura,
pero esto está por encima de otros términos que significan lo mismo: nacido de nuevo, vida nueva en Cristo, eh, que son ejemplos que tenemos. Entonces, ¿cómo surgen los términos? Enfatizando un término sobre otros que tienen el mismo concepto. Y en este sentido, hermanos, nosotros usamos regeneración. La regeneración es la obra del Espíritu Santo para dar vida al espíritu muerto del ser humano. Es decir, ese nuevo nacimiento, una vida nueva, como también le conocemos. Pero en teología, normalmente se usa la palabra regeneración para referirse a esta obra del Espíritu Santo en el ser humano. Luego, otra forma, aquí se enfatiza un término sobre otros que tienen el mismo concepto. Otra forma también de donde vienen los términos es enfatizar uno de los significados de un término bíblico sobre otros. Y aquí, por ejemplo, vimos nosotros el ejemplo de justificación. La justificación como declaración de justicia sobre prueba de la fe. Para Santiago es prueba de la fe. Para Pablo es declaración de justicia. Y cuando hablamos de justificación, ahí se utiliza esa palabra justificación no como prueba de fe, sino como eh, un término que habla de la declaración de justicia delante de Dios por la obra de Cristo a través de la fe. Eso es la siguiente forma. Y la tercera forma es, se crean nuevos significados para términos que no aparecen en la Biblia. Por ejemplo, pacto de gracia. Pacto encontramos en la Biblia, gracia encontramos en la Biblia, pero el pacto de gracia como tal no aparece, no hay un pacto de gracia. Pero dentro de lo que es la teología sistemática, el pacto de gracia habla del pacto de Dios. Realmente nosotros vemos varios pactos a lo largo de la historia de la redención, a lo largo de la historia bíblica. Encontramos el pacto de obras con Adán, que es un pacto universal. Hay otro pacto universal con Noé, y luego están los pactos nacionales, y allá va Abraham. Luego tiene otro pacto con, eh, con Noé, perdón, hermanos, un pacto con Abraham, otro pacto con David, y luego tenemos, hermanos, el nuevo pacto. Me falta un pacto allí, a ver si alguien se acuerda, pero tenemos el pacto, dos pactos universales, y luego tenemos el pacto de Abraham, luego tenemos el pacto hecho a Jacob, Abraham, el pacto hecho, perdón, el pacto mosaico, ahí está. Abraham, Moisés y David. Allí tenemos, hermanos, los 5 pactos dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Y luego tenemos el nuevo pacto, que es el pacto con Cristo. Eso ya en el Nuevo Testamento. Casi me olvidé, hermanos, porque eso iba a ser terrible si me olvidaba de los pactos, ¿verdad? Entonces tenemos 2 pactos universales que son con Adán, con Noé, y luego tenemos, hermanos, los pactos nacionales, y allí tenemos a Abraham, tenemos con Moisés y tenemos el pacto con David, y después del pacto davídico tenemos ya lo que es el nuevo pacto con Cristo. De allí, hermanos, entonces es donde tenemos estos términos, ¿sí? Donde no hay, se crean términos. Y luego tenemos términos extra bíblicos para enseñar a la cultura. Recordemos, hermanos, que la teología tiene esa finalidad. La teología está para enseñar a la cultura donde uno está aquellas cosas que esta cultura no tiene o que necesita, porque sabemos que toda cultura necesita de la verdad de Jesucristo. Así que vemos, por ejemplo, se adopta un vocabulario común dentro de lo que es la cultura. Ahí vemos el ejemplo de la palabra Trinidad, 180 después de Cristo, cuando Teófilo de Antioquía usó el término griego trías, que tiene que ver con tres, ¿verdad? Para poder tener esta palabra que denota a un Dios en 3 personas, Trinidad. También hay terminología extra bíblica filosófica que se usa en filosofía o en religiones,
no cristianas, y se usan esos términos, se modifican los significados para que se adecuen a la enseñanza cristiana y se explique desde el cristianismo lo que significa realmente esto. Esto es lo que pasó con Hechos, con Pablo en Hechos 17, 28, 29, donde él hablaba, ¿verdad? Se refería al panteón griego que hablaba de que de él somos, de él procedemos todos. Hechos 17, 28, 29 dice lo siguiente. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. Ahora, Pablo está tomando una, eh, él está tomando unas palabras que se referían no al Dios de la Biblia, se refería principalmente a Zeus, que era el dios principal de la mitología griega. Pero Pablo, después de tomar esto en el versículo 28, entonces él modifica su significado, modifica el significado, entonces dice que en el versículo 29, linaje de Dios, ya refiriéndose al Dios cristiano. Así que él toma palabras, él toma una terminología que es extra bíblica, en este caso es algo religioso, y luego adopta a su término. Así también se obtienen los términos de la cultura para enseñar en la cultura. Y luego una terminología combinada, por ejemplo, santificación definitiva y progresiva. Santificación tenemos en la Biblia, santificación, el deseo de Dios es que nosotros nos santifiquemos, pero no tenemos santificación definitiva y progresiva. ¿Qué son estos? La santificación definitiva es la santificación que tenemos en el momento en que creemos de una vez y para siempre delante de Dios. Somos santos para Dios, pero también somos santificados progresivamente porque a lo largo de nuestra vida cristiana, por la obra del Espíritu Santo, vamos matando el pecado va siendo vencido en nuestra carne y vivimos más y más para Cristo. Nos vamos purificando. Esto también, hermanos, tiene que ver entonces con fuentes de términos dentro de lo que es teología. Ahora, ¿cuál es el valor de esto? Primero, ¿cuál es la ventaja que podemos tener al aprender estos términos? Bueno, nos sirve, hermanos, para enseñar de una forma sencilla algo que puede ser muy complejo, ¿sí? Porque si yo voy a hablar, por ejemplo, de la regeneración, entonces yo puedo decir, esta es la regeneración. Y la regeneración es esto, es la obra del Espíritu Santo en el espíritu del hombre al escuchar el Evangelio, que pasa de muerte a vida. Ahora, si yo voy a empezar a hablar de lo que es esta obra del Espíritu Santo y voy a mencionar todas las palabras y todos los pasajes, entonces un solo concepto va a tener muchos términos. En cambio, yo estoy usando todo un solo término para ese concepto. Y ahí radica, hermanos, la ventaja o el aporte que nos ayuda a simplificar, a hacer algo más sencillo, especialmente para poder enseñar y también para poder entender nosotros. Ahora, recordemos, hermanos, que esto tiene un provecho para nuestra santificación porque en la medida que nosotros conocemos a Dios, conocemos más a Dios, entonces esto influye en nuestro sentir, esto influye en nuestro hacer. Por lo tanto, la teología, el conocimiento de la teología nos tiene que llevar a a un mayor deseo de santidad y así también a un mayor amor hacia Dios y a un mayor amor hacia el prójimo. La teología, el conocimiento de todo esto nos tiene que llevar a ver la gloria de Dios, la grandeza de Dios, la inmensidad de nuestro Dios y esto tiene que producir asombro en nosotros, adoración en nosotros respecto al Señor. Y también
Otra ventaja que tiene que todos podamos manejar los términos bíblicos es que podemos comunicarnos más efectivamente. Cuando yo hablo algo, el otro sabe de qué estamos hablando, entonces podemos tener una conversación edificante respecto a Dios, manejando esos términos que son muy útiles. Ahora, ¿cuáles son los peligros con esto? Eh, a veces conocer ese vocabulario puede llevarnos también al orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a conocer, y esto pasa, hermanos, de que empezamos a conocer más de teología, empezamos a hablar de una manera diferente, manejar términos que otros no manejan y caemos en el orgullo. Y entonces miramos de menos a nuestros hermanos porque no tienen nuestro mismo vocabulario o nuestros mismos conceptos. Y esto, hermano, es un peligro que nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Nosotros, si manejamos, si vamos conociendo más de teología, es para mostrar más humildad al darnos cuenta de la grandeza de nuestro Dios y no para hacernos grandes nosotros. La teología tiene que llevarnos a ver la grandeza de Dios y no vernos a nosotros como grandes por conocer teología. Eso es muy importante. También otro problema que tienen eh, los términos teológicos es que ya no son vocablos que se usan ahora, ¿verdad? Por ejemplo, ordo salutis, vos decís ordo salutis, solamente alguien que está dentro de lo que es la teología puede entender, ¿verdad? Eh, y ahí el ejemplo que les dio, que es la unión hipostática, que es la doctrina sobre la unión del cuerpo, de la divinidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, esa unión hipostática, si uno habla, tampoco las personas van a manejar con normalidad. ¿Por qué? Porque eso es un lenguaje ya arcaico que tiene años, que tiene más de 100 y en algunos casos más de 1000 años, ¿verdad? Entonces, ahí radica una también de las dificultades y también que hoy eso no podemos usar mucho. Así que es útil para comunicarnos, pero también no podemos comunicarnos mucho porque no todos pueden manejar. Estos son los peligros que vemos de esto. Y podemos concluir, hermanos, entonces que la conformación de los términos de teología sistemática se dan dentro de lo que es la escritura. Se hacen énfasis de algunos términos. También se, se seleccionan algunos términos por encima de otros respecto al mismo concepto. Y podemos decir, hermanos, que es muy importante, es útil aprender los términos de teología para poder comprender mejor, pero tenemos que cuidarnos del orgullo. Recordemos, hermanos, que la teología sistemática debe llevarnos a ver la grandeza de Dios y no vernos a nosotros como grandes teólogos. Y esto sí o sí, hermanos, tiene que llevarnos a amar más a Dios. El conocer más de Dios es para amarle más. Y si decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Amar a Dios, decir que uno ama más a Dios, es indefectiblemente también amar más al hermano. Bueno, hasta aquí, hermanos, vamos a desarrollar esta parte. Yo no sé si hay alguna pregunta que tenga alguno de los hermanos respecto al tema. Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta, entonces voy a cerrar aquí la grabación.